Hola, buenas tardes, estimados colegas, y bienvenidos a una sesión más organizada por Civil 3D Professional. Quien les habla, su servidor Martín Mesa Mendoza, nicaragüense, y como parte de nuestros objetivos en la investigación y desarrollo de utilidades que nos ayuden a automatizar y afrontar los distintos problemas que se presentan en nuestra vida laboral, el día de hoy tendremos una exposición de un tema muy importante del cual existe poca información en realidad en español, ¿verdad? El tema a presentar es Introducción a Storm and Sanitary Analyze, una aplicación que se instala junto a Civil 3D, que nos ayuda, ¿verdad?, a la parte del modelado y análisis hidráulico. Eh, el día de hoy, nuestro expositor será el ingeniero Rinat Iván Dávila, nicaragüense, ingeniero civil, certificado user de Civil 3D, especialista, ¿verdad?, en la parte hidráulica, y creo que también tiene experiencia en la parte de docencia. Bien, el tiempo estimado para esta exposición será de 45 a 1 hora, con un espacio de al final de 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas. Bien, estimado Rinat, tiene la palabra. Bueno, buenas a todos. Gracias, Martín, por esa introducción. Bueno, como ya Martín lo comentaba, mi nombre es Rinat Dávila y hoy les voy a hablar acerca de una pequeña introducción a lo que es el software Storm and Sanitary Analysis, que se instala con Civil 3D y es mejor conocido como SSA. Así que bueno, vamos a empezar. Espero que lo que hoy les comparta sea de utilidad para todos ustedes. Bueno, primeramente quisiera hablar acerca de algunos programas hidráulicos que vienen junto a Civil 3D. Por ejemplo, si nos vamos al panel Analizar y expandimos la pestaña Diseño, pueden observar que hay 4 software o 4 herramientas que vienen vinculadas con Civil, que son propiamente para lo que es el cálculo hidráulico. Por ejemplo, tenemos lo que es el Launch Stone Seaward, que se muestra por acá, que es un programa que sirve para analizar redes de una manera bidimensional. Permite modificar elevaciones, pendientes de red de una manera muy rápida y eficaz. Y tenemos lo que es el Hydrograph, que es una extensión enfocada propiamente al cálculo hidrológico. Aquí pueden observar en esta sección se mira, tiene lo que es el método de conservación de suelo, el método racional, permite analizar ríos y lo que son embalses. Tenemos también lo que es el Launch Express. Bueno, es algo sobre lo que quiero hablar un poco más. Y tenemos aquí lo que es el almacenamiento por etapas, que este es el Stage Storage, que es una herramienta que en los foros de Civil 3D ya hemos visto muchos compañeros utilizarla para generar lo que sería una curva de almacenamiento dependencia de la etapa, de la profundidad de cada una de las embalses o de los elementos que estamos diseñando. Así que quiero hablar un poco sobre el Launch Express, porque creo que es una herramienta bastante útil. Esta es la interfaz que él tiene. A mí me gusta mucho porque creo que la parte de América Latina, muchas personas conocimos lo que es el software H-Canales. Sin embargo, si bien es cierto, el software H-Canales era muy, muy dinámico, tenías que instalar algún programa adicional hacia, digamos, hacia en tu ordenador, en tu computadora, para poder hacer el cálculo hidráulico. En esta parte me gusta que Civil 3D, siendo un programa de infraestructura, permita procesar cálculos hidráulicos dentro del mismo. Aquí, bueno, lo que es el HydraFlow Express, uno puede hacer modelaciones de alcantarillas y de canales. Aquí pueden tener distintas opciones de canales que normalmente uno puede utilizar. También tenemos opciones en las que permite meter una sección personalizada por el usuario. Podemos calcular lo que son elementos tragantes. Aquí me gusta algo que trae el programa que permite ver en 2D y en manera 3D lo que es el tirante o la mancha de agua que se genera al cálculo. También tenemos una parte para hacer cálculos hidrológicos, en donde aquí pueden observar, bueno, trabaja en este caso el método racional con las curvas IDF, nos permite tener lo que es el hidrogramo unitario y definir cuánto es el caudal de salida, y nos da un volumen de almacenamiento que, vinculándolo con herramientas que anteriormente les mencioné, uno puede saber el área en embalse a crear, la profundidad
y esta parte tiene algo para lo que son los vertederos. Y yo les animo a que, bueno, puedan indagar un poco sobre el programa para que puedan tener la gran versatilidad y la gran herramienta que es. Pero hoy vamos a hablar lo que es sobre el programa Stern o SSA, para resumirlo. De todos los programas que les he comentado hasta el momento, SSA es el único que se crea con un archivo o un icono dentro del escritorio. Los 4 programas mostrados anteriormente en esta zona pueden correr únicamente dentro de la interfaz de Civil 3D. Es decir, que para yo poder ejecutarlos, primeramente tengo que iniciar una sesión de trabajo en Civil. En cambio, SSA es un programa que se vincula o crea un icono independiente y puede ser trabajado o ejecutado de la misma manera. Esta es la interfaz que tiene lo que es SSA. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí podemos observar que al igual que todos los programas que genera Autodesk, brindan un buen soporte y trae unos archivos de ejemplo. Aquí muestro un poco la ubicación. Esta obviamente puede cambiar dependencia del ordenador o del usuario, pero básicamente esto lo encuentras en la ruta donde se instala el programa de Autodesk. Aparece como SSA y la versión que tengas instalada y aparecen unos archivos de ejemplo. Aquí, bueno, ustedes pueden observar en esta zona, hay varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos uno para control de edificios, tenemos un análisis de un prediseño de un desarrollo, tenemos aquí también algo sobre análisis urbano, donde se analiza una red completa. Como les comenté, estos son archivos de ejemplos que uno puede utilizar para entender un poco cómo trabaja el software. Tenemos también lo que es un proyecto residencial, y quizás esta es la imagen que más se ha visualizado en cuanto al marketing de SSA. Y esto porque en muchas de las web o en la página web que uno empieza a indagar, esta imagen aparece mucho en la publicidad. Muchas personas han hecho énfasis en ella para explicar un poco lo que es el modelado hidráulico que hace SSA. Sin embargo, gran parte de la información que trabaja o tiene el programa está en el idioma inglés. Y para la gente de habla hispana, pues se les complica un poco entender bajo qué regímenes o qué fórmula ocupa para el cálculo. Sin embargo, en el archivo de ayuda, el cual recomiendo mucho, es muy completo, se aclara específicamente que todos los cálculos hidráulicos que se generan están basados en el GEC 22, que básicamente es la ingeniería hidráulica circular, la tercera edición del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Una de las cosas que me ha gustado o me gusta a mí de SDCA es que una vez que tú entiendes cómo trabaja, todos los cálculos pueden ser auditados. Una vez que tú dominas el manual, básicamente el cálculo que muestra el manual con respecto a las fórmulas que ocupamos en América Latina difieren únicamente en la presentación, pero los cálculos sí son exactamente lo mismo. El día de hoy les quiero mostrar un ejemplo de aplicación en el cual hablaremos de lo que es un desarrollo residencial. Como les comenté, esto es parte del archivo ejemplo que trae el programa. Sin embargo, el archivo que trae por defecto es para las unidades o el sistema imperial. Así que yo he hecho algunas modificaciones para poder mostrarles el funcionamiento con unidades métricas, que es la que ocupamos para el lado de América Latina. Aquí pueden observar lo que es una condición sin proyecto. Esta imagen, bueno, es un proyecto que ha sido generado desde Civil 3D. Así que vamos a ver un poco, vamos a ir a Civil. En este caso aquí ya tengo abierto el programa. Vamos a abrir un archivo que ha sido preparado para la presentación. Ok, vamos acá. Acá tenemos, bueno, si pueden observar, la imagen que se muestra en pantalla en Civil 3D es la misma imagen que se observa en SSA. En este caso, esta imagen ha sido cargada, tiene un archivo de georreferenciación y aquí tenemos lo que es la base de nuestro proyecto, que es justamente lo que se muestra en, vamos a ver, perdón, que se muestra acá. Así que bueno, vamos a pasar directamente a lo que es el programa.
Para eso vamos a abrir el programa, vamos a ejecutar, pues vamos a esperar que abra un poco. Ok, bueno, está respondiendo un poco lento el ordenador, así que la conexión está cargando. Algo que les quiero comentar que me gusta de SSA es que él permite tener varias sesiones abiertas de manera simultánea. Aquí lo pueden observar. Vamos a acá. Yo tengo justamente dos sesiones abiertas del programa, de modo que yo puedo manipular o editar algunos parámetros del mismo proyecto para hacer comparaciones de qué opciones o qué alternativas puedo emplear para distintos casos. En este caso, bueno, les quiero mostrar acá, ya tenemos lo que es el proyecto abierto y básicamente cuando uno abre SSA, la condición que presenta es la que se muestra acá. Pero ¿cómo pasamos de esto a esto? Bueno, eso es lo que quiero mostrar. En la parte de archivo, uno puede importar distinta información. Muchos de estos archivos se refieren a cálculos hidráulicos y en esta parte de Layer Manager, uno puede cargar un archivo base o un background que puede ser, como bien le dice acá, un archivo CAD o un archivo de imagen. En este caso vamos a cargar un archivo imagen. Y si observan, a la vez que yo he seleccionado la imagen, automáticamente se ha cargado el archivo mundial de georreferenciación. Esto si bien es opcional, ya que si uno no lo tiene, pues la imagen no caerá como un archivo georreferenciado. Aquí tenemos, oh, perdón, aquí he tenido un inconveniente, vamos a poner esto. Ok, esta es la imagen de la condición propuesta, no la existente. Ahorita vamos a trabajar con esto. Ok, perfecto. Acá pueden observar, tenemos la imagen. Aquí hemos puesto un punto de control para verificar que la coordenada es correcta. En la parte inferior tiene un coordinate tracker o un rastreador de coordenadas que cuando ustedes ponen el cursor pueden verificar que la coordenada es justamente la que muestra la imagen, con lo cual podemos verificar que esto es correcto. Así que en la condición sin proyecto lo que nos interesa saber por el momento es cuánto es el caudal que sale en el punto de salida. Como les comenté, el archivo fue creado en Civil 3D y bueno, todas las líneas han sido creadas con herramientas de análisis de superficies. Y para iniciar a trabajar en SSA, uno de los primeros parámetros que se deben configurar son las opciones del proyecto. Es decir, uno tiene que definir, por lo menos en la pestaña general, las unidades en las que desea trabajar. Podemos trabajar en unidades imperiales o unidades métricas. Podemos definir las unidades de flujo, que sean metros cúbicos, litros. Vamos a trabajar en este caso en metros cúbicos. Esto es un dato que les quiero mostrar. Por ejemplo, esta pestaña habilita o inhabilita el cálculo de las tuberías o el área de las cuencas por el método de digitalización. Es decir, que si yo tengo activado esto, vamos a acá, vamos a aceptar, aquí podemos medir, vamos a hacer una medición aquí, que vamos a cancelar, vamos a comprobar. Esta calle, perdón, vamos a aquí, mide aproximadamente 6 metros. Entonces, cuando uno habilita esta opción, le permite al programa calcular el área directamente desde un polígono generado en SSA. En la siguiente sección tenemos lo que es los métodos hidráulicos o hidrológicos para el cálculo. En este caso vamos a definir como método racional. Podemos definir varios métodos para el cálculo del tiempo de conservación. Y aquí el tiempo de concentración mínimo que ocupa el programa. Así que vamos en la parte de lo que es el lead label o las etiquetas, uno puede configurar para que se muestre un dato distinto en cada uno de los elementos. Aquí tenemos lo que es en qué sistema vamos a trabajar las cuencas, por ejemplo, en metros cuadrados o en hectáreas. Tenemos las longitudes, que estos son parámetros definidos o por defectos que se pueden cargar en el programa. Esto cada vez que uno entra a un proyecto puede modificarlo en base a las necesidades propias. Así que, bueno, vamos a
a la parte interesante, digamos, del programa, vamos a definir una cuenca. En este caso, hacer un proyecto y haciendo el análisis de todas las líneas de flujo que hemos hecho en Civil 3D, hemos definido que nuestra cuenca únicamente corresponde a la parte sombreada. Si en SSA podemos definir la cuenca, en esta zona vamos a ver una cuenca, y empezamos a digitalizar o definir, delimitar nuestra cuenca. En esta parte, entre más puntos le dé, bueno, el cálculo va a variar o va a ser más acertado. Vamos a definirlo por acá. Vamos por aquí, ok, vamos a cerrar nuestra cuenca. Le damos clic derecho, aceptamos, y pueden observar cómo el área de la cuenca se ha sombreado. Esto nos permite definir o nos muestra cuál es el área de la cuenca que estamos definiendo. Vamos a revisar los parámetros o las propiedades de la cuenca que hemos definido, clic derecho, propiedades, y nos aparece un cuadro de diálogo en el cual se muestran todos los parámetros de la cuenca. Aquí, por ejemplo, nos dice el área. Esta área ha sido calculada con el programa, dado que yo he habilitado esta opción. Si yo no habilito esta opción al momento de dibujar la cuenca o definirla, el valor que me mostrará por defecto será este que se muestra acá. Si pueden observar aquí, toda la información que se muestra en este cuadro, en esta zona, es 500, hace referencia a los parámetros por defecto. La pendiente se encuentra por acá. Entonces, como hemos habilitado la opción de calcular de manera de digitalización, el área ha sido calculada de esa forma. Bueno, en este ya tenemos el área. Vamos a definir la longitud del río principal. En este caso vamos a darle en estos 3 puntos, donde dice medir distancia. Vamos a hacer acá, vamos a medir la distancia del flujo. Aceptamos. Vuelve a tomar la distancia. En este caso nuestra cuenca aquí tenemos los puntos de control de elevación. Nuestra pendiente es del 5%. Ahí puedo, esto es algo que quiero que observen. Observen el tiempo de concentración, cómo varía de manera dinámica a medida que yo varío la pendiente. Aquí podemos observar cómo se calcula el tiempo de concentración por la ecuación de Kirchhoff, por si quieren auditar los resultados del programa. Bueno, vamos a dejar esto en 5%. Ahora vamos a definir lo que es el coeficiente de escorrentía. Nos vamos a hacer las pestañas para el coeficiente de escorrentía y vamos a ingresar, en este caso podemos ingresar el dato manual, podemos definirlo, o bien podemos darle clic en seleccionar coeficiente de escorrentía, lo cual nos mostrará un cuadro de diálogo, que es el que tenemos acá, en donde uno puede editarlo. Este no es el que trae por defecto el programa, simplemente acá les muestro uno que ya he personalizado. En este caso, la fila número 1 lo que me muestra es el periodo de diseño en años, para 2, 5, 10, 100 años, y aquí están los distintos valores. En este caso yo cargué para mis proyectos la tabla que trae el libro de hidráulica de Bente Show, pero ustedes lo pueden editar a su gusto y antojo. Aquí, bueno, si ustedes cargan por defecto la tabla, de todos esos valores van a cambiar. Yo aquí perfectamente uno puede ir editando los valores. En este caso, bueno, vamos a definir esto como una zona de pendiente media para un periodo de diseño de 25 años. Aquí pueden observar, aceptamos, y ese valor inmediatamente se carga. Además que carga otros parámetros. Dice el tipo de zona, 50% de cobertura y una pendiente de 2 al 7%. En este caso, se ha configurado todos los parámetros de nuestra cuenca. Cerramos. Y para definir una red, un punto de salida para el cálculo hidrológico, tenemos que agregar un outflow o un punto de desagüe. En este caso, este es el punto más bajo, lo vamos a definir por acá. Luego tenemos que asignarle al punto de descarga, decirle al programa qué cuenca es la que descarga en ese punto. Así que le damos clic derecho, conectar, conectamos el punto de salida. Y lo siguiente, sabiendo el método hidrológico que estoy trabajando, vamos nuevamente a inputs o entradas. En este caso aquí tenemos las curvas IDF.
Aquí tenemos unas curvas IDF que han sido cargadas propiamente para este proyecto. Esto es otro parámetro que uno puede editar. Uno puede dar un doble clic e ir editando aquí en dependencia del periodo de diseño, en dependencia de la duración, los datos propios para mi proyecto y puedo salvar. Y acá, bueno, puedo guardar los tipos de curva que tengo dependiendo de la zona, dependiendo de la región o el tipo de proyecto que yo esté trabajando. En este caso ya hemos cargado, vamos a darle OK. Posteriormente, para el análisis, vamos a la pestaña Analizar, opciones de análisis. Y aquí esto es algo muy importante. Hay que definir el análisis o la duración del análisis. ¿Qué sucede si yo mando a correr el programa? En este caso, aquí donde está este icono, que es correr diseño, él me manda un mensaje de advertencia en el cual me dice que no se ha definido ningún periodo de simulación. Así que vamos a en la pestaña Analizar, opciones, y definimos, en este caso, bueno, la duración de 1 hora. Seleccionamos en la pestaña Tormenta de diseño 25 años, que es el parámetro que he definido con el coeficiente en correntilla. Vamos a aceptar y ejecutamos el análisis. Los análisis pueden ser salvados o no, en este caso le diré que no. Y bueno, vamos a ver las propiedades de mi cuenca. Y como pueden observar, aquí me ha dado lo que es el caudal pico. Me ha dado la intensidad de la lluvia, la precipitación acumulada y otros parámetros que son propios del cálculo. Otra de las herramientas que me permite tener SSA es que me permite revisar en esta zona de acá lo que es el perfil o el diagrama unitario, donde uno puede dar clic y darse cuenta, aquí tenemos .553 que hace referencia a la máxima escorrentía que da la cuenca. Podemos ir dando clic en distintos parámetros para ver cuál es el caudal o el volumen que se genera a distintos periodos o a distintas horas. Vamos a cerrar acá. Y de esta manera, bueno, uno puede hacer el cálculo rápido de lo que es una cuenca. Ahora que ya sabemos cuánto es el dato, bueno, este es un dato que los diseñadores ocupan para muchas cosas, para saber básicamente cuál es la condición previa al diseño y cuál es la condición posterior al diseño. Así que ahora vamos a pasar a lo que es un análisis de condición de proyecto. Para este caso, igual nos hemos auxiliado de Civil 3D. Aquí pueden observar, tenemos un archivo con la condición de proyecto. Vamos a abrirlo. Aquí, como observamos, tenemos lo que es una imagen de fondo. Igual la podemos descargar o eliminarla un poco. Y observar todos los elementos que son propios del diseño. Aquí tenemos la condición previa al diseño y aquí tenemos la condición o la propuesta con diseño. En este caso, el archivo ya tiene definidas las cuencas. Estas cuencas las vamos a llevar a SSA para el análisis. Tenemos definida ya una red. Este es un pipe network o una red de tuberías. Al seleccionarlo, ustedes pueden ver cómo en la pestaña emergente de edición de pipe networks se muestra. Aquí tenemos ya también cargados los perfiles de las distintas redes. Tenemos un eje 1, un eje 2. Y bueno, esto corresponde a la propuesta de diseño que uno tenga. En este caso, si pueden observar, tenemos lo que es un área abierta, tenemos aquí un canal, una alcantarilla, tenemos aquí otro que sería un cruce de agua. Ya definido completamente todos estos parámetros, podemos llevar esta información directamente a lo que es SSA. Vamos a irnos a la pestaña salida o outputs y vamos a exportar un XML. En este caso me llevaré únicamente los parámetros que me interesan. Quiero que observen esto. Lo que son parcelas, que son los elementos en los cuales yo he definido las cuencas, Civil lo reconoce como parcelas, pero SSA lo interpretará como cuencas. Así que, bueno, ya lo vamos a ver en el momento de hacer la importación. Vamos a exportarlo. Bueno, la red de tuberías en una red única. Vamos aquí, vamos a salvar, vamos a poner exportado desde
Civil 3D. Salvamos en la carpeta de nuestro proyecto, vamos en este caso a cambiar a la condición propuesta. Vamos a salvar. Y bueno, vamos a regresarnos a lo que es SSA. Vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a observar los cambios. Y bueno, aquí vamos a expandir el panel de vista. Esto creo que es algo que muchos conocen. Viene a ser como el prospector de lo que es Civil 3D. Aquí tenemos todos los elementos que trae SSA. Y bueno, vamos a archivo, importar. En este caso vamos a darle un archivo XML. Vamos a buscar acá la carpeta, condición propuesta, y este es el que acabamos de crear, exportados de Civil 3D. Vamos a abrir. Y pueden observar cómo se ha exportado la red. Vamos a dividir las pantallas acá para hacer una comparación. Aquí pueden observar, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos en Civil, como les comentaba, estos son objetos del tipo parcela. Ahí pueden observar cómo se crea la pestaña emergente para edición de parcelas. Tenemos lo que son la red de tuberías. Y bueno, pueden ver cómo cómo SSA ha importado correctamente todos los parámetros. De esta forma yo me evito crear de manera manual todas las cuencas o delimitarlas. Aquí tenemos las redes. Bueno, aquí podemos empezar a auditar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos el OpenSpace 5. Vamos aquí, pueden ver, dice que es un subbasin o una cuenca del sitio 1, que es un OpenSpace 5. Vamos a propiedades. Y bueno, aquí podemos expandir esto, vamos a hacerlo más grande. Tenemos el OpenSpace 5, tenemos los 4, tenemos las cuencas que definimos para los caminos, y así, bueno, aquí tenemos el Road 1. Pueden ver lo que es la cuenca, y dice el área, que es 0.01 hectáreas. Aquí tenemos 0.015, así que la información se exporta correctamente, ¿verdad? Ahora, el siguiente paso para el modelo o el análisis sería agregar o vincular las cuencas hacia cada nodo. Si a ti no te gusta como usuario trabajar con un archivo de fondo, sin un archivo de fondo que no te indique qué es lo que estás haciendo, bueno, perfectamente, una vez que importas el XML, puedes irte al Layer Manager, en el background, exportar la imagen. Vamos en este caso a la condición propuesta. Entonces, vamos aquí, cargamos la imagen. Cuando la cargamos, bueno, tenemos que procesar la información. Aquí, ok, exacto, pueden ver. Esto comprueba básicamente que la información que ha sido exportada de Civil con la imagen georreferenciada es correcta. Vamos a darle una marca de agua para básicamente únicamente resaltar los elementos que son propios de SSA. Vamos a aceptar. Y bueno, empezamos a vincular todas nuestras cuencas a los elementos de unión. Esto a criterio del diseñador. Una de las cosas que me gusta de SSA, si pueden observar en editar, no tiene la opción de deshacer, así que si yo elimino un punto o una red o una tubería, digamos, en este caso es un link, bueno, básicamente lo que pasará es que una vez que yo elimine el archivo, no puedo darle control Z ni recuperarlo. Aquí vamos a darle a la tubería. ¿No? Aquí podemos observar. Aquí están los parámetros que trae. Esto viene directamente de Civil 3D. Nos dice qué tipo de tubería, a qué red pertenece, la red pluvial. Nos dice el tipo de elemento, que es una tubería concreta 400. Aquí tenemos 400 centímetros. Tenemos las longitudes, las elevaciones, las pendientes, el coeficiente de Manning, en este caso para tuberías. Si no estamos seguros, podemos irnos acá y aparece un cuadro donde nos orienta los coeficientes de Manning que podemos ocupar para cada una de las tuberías que estamos trabajando. Aquí tenemos, vamos a hacer aquí, bueno, aquí se observa en la pantalla. De fondo podemos ver cómo aparece un cuadro que resalta y nos indica en qué tubería estamos seleccionando. Pueden observar cómo se va moviendo a medida que vamos seleccionando. Y bueno, ahí podemos ver todas las características, los invernos de entrada, de salida,
de cada una de ellas. Si queremos editar una tubería en diámetro o cualquier otro elemento. Bueno, ahora, en este caso, como nuestro tiempo es limitado, ya hemos creado aquí, bueno, vamos a abrir otra sesión de lo que es SSA. Vamos a ver, por acá vamos a ir. Bueno, vamos a ir acá, vamos a abrir un archivo que ya tenemos preparado para esta presentación. Este acá. Vamos a aquí hacer una vista dividida. Ok, vamos a esperar que cargue un poco. Ok, listo, ya cargó el archivo. Bueno, aquí pueden observar, bueno, vamos a mandar nuevamente a import, layer manager. Vamos a activar nuestra imagen de fondo como una marca de agua. Ok, bueno, aquí pueden observar cómo ya nuestro proyecto ha vinculado todos los elementos. Todas las cuencas han sido vinculadas de la manera que ha definido el diseñador. Y bueno, aquí tenemos otro elemento que quizás no les hemos comentado. Acá tenemos los junctions, vienen a ser los que son, o las uniones, vienen a ser lo que son esas estructuras cónicas que hemos definido en Civil 3D. Aquí nos aparece que ha sido una estructura cónica y nos aparecen las características, nos da lo que son los inver de entrada, las elevaciones de tapa, en este caso, del ring. Igual que los demás, a medida que nos vamos moviendo, podemos observar en esta pantalla cómo los elementos van cambiando. En el caso, si pueden observar el paralelismo, aquí tenemos lo que es un tragante. Y acá, bueno, no lo hemos definido todavía, así que bien perfectamente tú puedes venir y tienes acá, agregar un tragante, lo conectas, agregas una tubería, vamos a acá, vienes definiéndola y la conectas por acá. Y bueno, puedes configurar aquí todos los parámetros de la tubería, le puedes poner un nombre, tubería 02, definimos el diámetro, en este caso vamos a definir 30 centímetros, y podemos definir todos los valores. El valor del inver, en este caso, observen cómo a la salida de la tubería ya me da un valor de altura, porque es el valor que está definido acá en la estructura. Pueden observar como 960.875 es el valor que está acá. En este caso, como esta estructura yo la agrega de manera manual, bueno, pues por eso no tiene el dato, así que vamos a la otra elevación, vamos a la 97050, nuestro dato dependiente, y bueno, así podemos ir agregando los datos que quizás hemos obviado desde Civil 3D. Vamos a minimizar esto y vamos a quedarnos con el elemento que ya tenemos preparado. Bueno, básicamente, antes de correr el análisis del proyecto, verificamos nuestras opciones de proyecto, estamos correctos, un sistema métrico, un método racional, vamos a darle a aceptar, vamos a la pestaña analizar, vamos a definir nuestras opciones, en este caso, bueno, tenemos una hora, nuestra tormenta o nuestro año de diseño de 25, aceptamos y ejecutamos el análisis. Cuando tienes errores en tu red, aquí te va a aparecer un símbolo de alerta y te va a aparecer un reporte de todo lo que realmente está errado o el programa detecta como un error. Vamos a ver acá, vamos a darle doble clic. Y bueno, podemos observar algo que quizás no se miraba antes. Aquí nos aparece el caudal máximo o el caudal pico después del análisis. Nos aparece lo que son las condiciones de diseño de la tubería. Esto para cada una de ellas. Vamos a cerrar acá. Bueno, vamos a expandir la vista del panel. Podemos ver aquí, vamos aquí a las cuencas. Vamos a cargar todos los
Ahí pueden ver todos lo que son los hidrogramas unitarios de cada cuenca. Ahí pueden ver, aquí hay un resumen de todos los datos. También podemos analizar el sistema total, cuánto es la salida. Y aquí pueden observar cuánto es el flujo de salida del sistema. Aunque también pueden observar el flujo de salida por cada nodo. Vamos a ver cuánto le entra a cada nodo. Y ahí ustedes pueden ir analizando las distintas opciones que tiene el programa para ver cómo está calculando todas las partes de lo que es el tema hidráulico. Aquí ustedes perfectamente lo pueden modificar o pueden ver cómo está trabajando una red específicamente. Bueno, vamos a ver acá. En este caso, esta es la tubería 29. Vamos a irnos a la vista. Vamos a la tubería 29. Pueden observar, esto me indica el flujo de la tubería. También puedo, vamos a cerrar esto para que nos dé espacio. Ok. Ese es el caudal que pasa por la tubería. Después del análisis podemos ver la profundidad o el comportamiento de la misma tubería. Cómo se comporta, es una tubería de 40 centímetros y bueno, pueden observar que el flujo no llegó a capacidad. Vamos a ver la capacidad de la tubería acá, y aquí aparece en modo de porcentaje la capacidad de la misma. Vamos a cerrar esto. Otra de las herramientas que tiene SSI es que me permite analizar perfiles. Vamos a ir a Profile Plot, que también lo tenemos por acá. Y seleccionamos, dice, del nodo de inicio al nodo fin. Vamos a nodo de inicio, nodo fin, y el programa automáticamente me dice todas las tuberías que están asociadas a ese punto. Vamos a darle en Show Plots. Y bueno, ahí pueden observar el perfil. Vamos a mostrar Civil 3D. Vamos a irnos acá, vamos a... bueno, y para que observen, este es básicamente el mismo perfil que tenemos en Civil. Vamos a hacer aquí, vamos. Okay. Acá. Ustedes pueden observar cómo el perfil se dibuja idéntico a lo que muestra Civil 3D. Con diferencias de escala y todo lo demás, pero bueno, básicamente pueden observar estos dos pozos han sido definidos con distinta elevación. Tenemos los tres pozos y bueno, y para que comprueben que la información se envía de manera correcta. Una vez que estamos en la lista de perfil, podemos hacer una corrida para ver el comportamiento dinámico del flujo. Vamos a la pestaña Output, vamos a darle Output Animation. Aquí vamos a darle, vamos a un poco la velocidad, le damos en Play y pueden observar cómo a medida que pasa el tiempo, el comportamiento del flujo. Una vez que ustedes hagan el análisis, el programa dará como resultado, vamos a aumentar un poco el flujo, el programa me dará como resultado cuáles son las líneas máximas de agua. Vamos a hacer acá una carga, podemos igual mover para ver los tiempos. Aquí, bueno, podemos ver, la línea roja define lo que es la línea máxima de agua, el máximo nivel que alcanzó el flujo en esas tuberías. Vamos a cerrarlo. Vamos a escoger otra ruta. Vamos a irnos, en este caso, a esta. Vamos al Plan View para que puedan ver el proceso de selección que hace el programa. Y nuevamente vamos a hacer un Show Plot. Ahí podemos ver, como ya hicimos un análisis en Output Animation, ya hace un tiempo aquí, vamos al tiempo cero, o podemos decirle que empiece en tal etapa y en tal tiempo, en tal minuto, y el programa empieza a hacer la simulación o el análisis. Perfecto, también podemos revisar el caudal de salida en la última red. Aquí podemos ver .754 y aquí tenemos caudal de salida .75. Aquí, este es un dato muy importante, ya que algunos diseñadores o algunas instituciones piden que el caudal de salida con la condición sin proyecto sea el mismo caudal en la condición con proyecto. Bueno, aquí, bueno, vamos a ver, quiero mostrarle un poco lo que es, bueno, ya vimos las estructuras que son unos pozos, pero quiero mostrarle también lo que son esas estructuras tragantes, que digamos que son uno de los elementos más importantes a definir o más complicados para definir en este caso. Aquí ustedes pueden decir
quién es el diseñador o el constructor de las tragantes que van definiendo. Dado que es un programa de versión americana, bueno, trae muchos parámetros precargados. Por ejemplo, tenemos de Calstrand, aquí podemos cambiar tipo de rejilla y pueden ver cómo la estructura va cambiando. Ahí pueden observar. Podemos irnos a lo que es el Head 22, que les comenté hace poco en la presentación, y podemos definir acá los parámetros de longitud, de ancho, cuánto es la apertura, si podemos cambiar el tipo de tragante, que sea un tragante de gaveta abierta, que sea una rejilla circular, perdón, una parrilla, o sea, una parrilla rectangular, que sea, en este caso, lo que son las parrillas en carreteras, y tenemos varias formas o varios cálculos de análisis que uno puede modular en Civil 3, perdón, en SSA. Podemos definir la condición si está trabajando en cresta o está trabajando en columpio. Dependiendo del análisis, bueno, hay parámetros que se configuran y así sucesivamente. Tiene otra cosa que me gusta de SSA es que tiene en el diseño algunos parámetros a asignar. Por ejemplo, tiene una calculadora acá es decir, si yo no sé qué tipo de alcantarilla o qué tipo de tragante, bueno, yo puedo venir acá y definir algunos parámetros para definir qué tipo de obra o qué tipo de parrilla voy a utilizar. Defino acá, bueno, vamos a darle un perfecto, vamos a calcular y él me dice cuánto es la profundidad de mi flujo, cuánto es el caudal interceptado, cuánto es el caudal de paso para este tipo de elemento. Y una vez definiendo un predimensionamiento de la obra, yo puedo venir y definir estos parámetros en esta zona. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a algo rápido acá. En este caso tengo una tubería de 800, vamos a cambiarla a una tubería de 600 para efectos de análisis. Vamos a correr el análisis. Y vamos a ver, bueno, aquí todavía no me da un error. Vamos a ver 300 milímetros a la salida. Vamos a correr. Y bueno, pueden observar cómo el programa me ha mandado algunos mensajes. En este caso vamos a revisarlo. Debido a que he modificado el diámetro de la tubería, el programa me manda unos mensajes de alertas. Me dice que el caudal pico, en este caso aparece en rojo, me indica que el caudal o la tubería está sobrecargada, en este caso, me indica que la relación de profundidad ha excedido el 100% y me dice cuánto tiempo la tubería se mantiene en esa condición, que se ha mantenido 31 minutos. Vamos, bueno, a seleccionar esta tubería y de igual manera me dice que está sobrecargada y que se mantiene 20 minutos en esa condición. Vamos a revisar el pozo y bueno, aquí pueden ver que me dice que el pozo en este caso ha sufrido un colapso o que está en una condición inundado. Vamos a irnos a Profile. En este caso vamos a seleccionar este tramo corto para revisar la condición de diseño. Vamos a irnos acá, vamos a darle a la animación. Y bueno, pueden observar cómo efectivamente la tubería ha pasado o está a tope en su capacidad. Ahí pueden observar cómo a medida que va pasando el tiempo y ahí, bueno, la tubería también se llenó, el canal. Y bueno, pueden observar acá, una vez que la línea de carga ha superado la parte superior o la tapa de la estructura que hemos definido, entonces esto es lo que me indica que el pozo ha estado en condiciones inundado. Vamos a cambiar de parámetro, vamos a definir un 80 como estaba, vamos a correr el análisis y bueno, pueden observar cómo ya los mensajes de alerta que trae el programa han desaparecido y de esta forma, bueno, yo analizo varias condiciones de un proyecto, puedo seguir modificando. Bueno, vamos a ver por acá, de vuelta en la presentación. Bueno, les he mostrado de una manera rápida varias herramientas que trae el software. Realmente uno puede indagar más a fondo y puede ver que es muy potente, puede calcular pozos de infiltración, podemos agregar canales, podemos agregar no solo tuberías a cada una de las estructuras que se van definiendo a lo largo del tiempo. Bueno, con esto he concluido un poco lo que es la presentación.
Si tienen alguna pregunta para esto, bueno, aquí estamos para responderlas, siempre y cuando no sean difíciles, claro está. Gracias, gracias, Rinat. Eh, excelente trabajo, excelente trabajo, te felicito. Muy buena exposición y la verdad que un tema muy interesante y como dijimos al inicio, pues que hay poca información acerca de este tema. Felicidades, muy buena exposición, estimado. Bueno, iniciaríamos con las preguntas. Creo que las llevaremos en un orden. No sé si alguien quiere ser primero o bueno, o los nombro acá. Creo que se unió el compañero Carlos Calderón. Bienvenido, estimado Carlos. Bueno, como decía, bueno, pues iniciaremos con las preguntas, ¿verdad? No sé, Miguel, si quiere ser el primero o el ingeniero Arturo, si quieren ser ustedes los primeros, uno de los dos, en hacer la primera pregunta. Solo pueden acá levantar la mano, ¿verdad? O poner un Acá no hay mensaje botón. acá por los chats. Está bien, Sí, puedo, sí. si me permiten comenzar, tengo algunas preguntas. Primero, Rinat, te felicito porque tu exposición ha estado muy buena, excelente. Como bien se dijo, no hay mucho material, hay muy poco y creo que has investigado bastante y has investigado un software que está en otro idioma y también como el manual y todo eso, así que felicidades. Realmente he visto la potencialidad de este programa que no lo conocía así como lo has presentado y eso realmente ha sido estupendo para mí. Pasando un poco a las preguntas, he visto que has importado algunos, bueno, que mejor dicho, no has importado algunos polígonos desde Civil 3D y mi pregunta va hacia la interoperabilidad. Has recreado la cuenca dibujando en SSA, pero tal vez podrías haber importado un polígono o tal vez has también utilizado parcelas, pero ¿qué hay de las cuencas propias de Civil 3D? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué elementos se puede importar a SSA y que los reconoce y cuáles no se puede importar? Esa es la primera pregunta. Bueno, Van, la verdad es que muy buena tu pregunta. Sí, efectivamente, hay muchos elementos que, vamos a irnos acá un poco a Civil 3D. Hay muchos elementos que se pueden importar de Civil. Sin embargo, para hacer una importación de elementos, digamos, más específicos, hay que configurar varios parámetros. En este caso, una de las formas más fáciles que yo he encontrado para trabajar SSA es importar lo que son las parcelas. Y esto lo comento porque Civil 3D, cuando hablamos de cálculo de cuencas para superficies, honestamente creo que es muy exquisito o es muy rígido en el criterio que ocupa, ya que cuando tú analizas superficies en Civil 3D y quieres definir la cuenca, muchas veces por parámetros de elevación muy pocos o muy pocas diferencias, él te divide la cuenca. En este caso, en el ejemplo que les he mostrado, básicamente, como es un desarrollo, una propuesta de una urbanización, ya uno como diseñador conoce las zonas en las cuales ha definido el drenaje, y por esta razón es que normalmente yo no exporto los datos de cuencas. De hecho, no sé si el programa SSA lo reconozca. Siempre, al momento, pues he trabajado con las parcelas, porque como bien puedes observar, el resultado que tiene realmente es muy bueno en esa parte. Así uno únicamente se dedica a asignar las cuencas a cada obra o cada estructura que uno decida en este caso o ha planificado. Y respecto al tema de las estructuras, si puedes observar, acá bueno, tenemos toda la red de estructuras. Igual Civil las ha exportado hacia SSA y los elementos que se han exportado, bueno, se han importado, se muestran de igual forma. En este caso, he mostrado de manera rápida cómo se hace la importación. Sin embargo, Civil 3D tiene una sección específica para, vamos a mostrarle acá en lo que es la pestaña de configuraciones. Vamos a ir a Pi Network, vamos a editar las características aquí.
Vamos a ver, Pi Network, déjame ver. Aquí. Tiene lo que es los parámetros para hacer las partes o las equivalencias. Vamos a expandir acá. Y aquí tú puedes configurar cada estructura, ya sea que importes o exportes la información. Bueno, aquí puedes ver si tú defines acá el tipo de tubería, el tipo de estructura, cómo la reconocerá Civil 3D. De igual manera, aquí puedes decirle, cuando importas la información, aquí puedes ver las estructuras tipo rectangulares y tú le defines qué estructura de Civil 3D, como sabemos acá, es la que tú quieres que el programa o SSA reconozca durante el proceso de importación. No sé si esto responde a tu pregunta, estimado Van. Sí, sí, así es, así es. Y muy, muy parecido a esa pregunta, también has añadido un punto, has creado, bueno, has identificado un punto bajo al delimitar la cuenca y has mencionado que ese podría ser un punto de control. Si estamos trabajando con archivos LAMP XML que pueden ser importados, habría posibilidad de importar fuera de eso que has mostrado de importación, exportación y estamos hablando de tuberías. Habría posibilidad tal vez de importar algunos puntos como referencia simplemente para tener más precisión desde Civil 3D a SSA en base a puntos COGO. ¿Has probado alguna vez? Perdón, ok, tenía silenciado el micrófono. No en base a puntos COBO, pero como les mostré por acá, eh, la verdad es que no únicamente se puede importar lo que es la información como imagen. Si te vas a lo que es la ficha archivo en Layer Manager, tú puedes importar adicional a las imágenes archivos, aquí puedes observar archivos DWG, archivos DXF. Permíteme mostrarte, te mostraré un archivo que estuve trabajando hace poco. Vamos a decirle que no. Okay, permíteme, vamos a buscar información. Vamos a ver. Bueno, creo que la tengo en otra computadora, pero tú puedes exportar como archivos de control un archivo base de XF que te sirve como base, digamos, para analizar todas las zonas y agregar información a lo que tú necesites. Creo que en esa parte trabajar con archivos DWG y DXF soluciona el tema de necesariamente tener que importar puntos COBO, porque pueden ser puntos point directamente de AutoCAD. Este dibujo estos archivos que pones en la parte como background, la parte de atrás de referencia, tienen que estar también georreferenciados porque he visto que has utilizado imágenes georreferenciadas y lo has mencionado. Pero ¿qué pasa con los archivos? También tienen que estar estos georreferenciados utilizando el panel Settings de Civil 3D. No, la verdad es que no. En este caso, básicamente la imagen la he insertado georreferenciada para que una vez que yo importe la red, si has observado, el primer paso que he hecho yo al momento de crear esta red importada de Civil 3D ha sido insertar primeramente lo que es he insertado primeramente lo que es la red de tuberías que importé con el XML y posterior a ello vine e inserté el background, el archivo base. Porque cuando uno importa información en SSA, hay cierta información que es para el cálculo del programa y hay información que es únicamente como una imagen de fondo, ¿verdad? Que, como bien decía, sirve para agregar información. En este caso, digamos que yo como diseñador decido que la cantidad de agua que le va a caer a este tramo de tubería es demasiado, entonces yo puedo venir y agregar elementos y decir, bueno, voy a agregar un tragante acá, vamos a agregar aquí otro tragante y otro tragante a esta zona y bueno, perfectamente uno va agregando información. Lo que sí es importante al momento de meter imágenes o hacer archivos de XF es que si estás trabajando con un archivo
georreferenciado, en este caso una imagen, eso me permite a mí eh, poder medir distancias reales. Vamos a mostrarlo por acá. Esta calle aquí mide 4,73 metros. Vamos a Civil 3D. Vamos a hacer el comando de distancia. Y acá pueden observar aquí que básicamente mide 4,61. En parte el error que se da es por el grosor que le define SSA o el grosor de la imagen, ¿verdad? Pero eh, por esa forma o por ese patrón es que yo he agregado en este caso la imagen georreferenciada. Bien podría trabajar con una imagen que no esté georreferenciada y si no quiero, digamos, cargar o digitalizar la imagen, perfectamente puedo agregar una cuenca. Vamos a agregar aquí una cuenca. Aquí vamos a aceptar. Y yo puedo definirle a el programa que esta cuenca mide 500, a ver, bueno, mucho, vamos a ver, 10 hectáreas, que la longitud del flujo es de 20, y así sucesivamente puedo definirle algunos otros parámetros, ¿verdad? No es necesario que yo dibuje o recree la cuenca. Si yo sé que cada una de las zonas tiene un área específica, pues perfectamente se las puedo ir ingresando de manera manual a SSA. Interesante, Rinat, gracias. Y permítame hacer una más. ¿Qué pasa cuando llevas, después de editar algunos diámetros de la tubería, quieres volver a Civil 3D? Entonces, ¿estos diámetros también se actualizan en Civil 3D o tienes que importar como una nueva red de tuberías? ¿Se sobrepone? ¿Es nueva red? ¿Cuál es el mejor procedimiento? Bueno, de hecho tu pregunta o es una de las inquietudes que tiene la mayoría de usuarios respecto a eso. Y como te comentaba, si bien es cierto, se puede trabajar de manera bidireccional entre ambos programas, muchas veces cuando se lleva información de SSA a lo que es Civil 3D, no se genera el efecto o el resultado deseado. Y esto se debe mucho a la configuración que les ha mostrado, ¿verdad? Cuando uno configura en Civil, ¿cómo quieres definir la importación bidireccional de los archivos? Muchos usuarios reportan ese error debido a que las configuraciones no son adecuadas y también porque cuando uno dibuja redes en Civil 3D, bueno, le mete parámetros o estructuras personalizadas, pero si uno trabaja con estructuras genéricas, por así decirlo, propias de Civil, el trabajo bidireccional sea mucho mejor. Es decir, que si yo vengo y edito acá esta tubería y le digo que esta mide 800, que este tramo que está acá ya no mide 400, sino mide 1200, bueno, 120 centímetros en este caso, al yo exportar aquí el XML, Civil lo reconocerá. Sin embargo, también lo puedo exportar con otro tipo de formato que da mejores resultados, como es el IRAFlow, crea un archivo externo y de esa manera puedo trabajar en una forma o una línea bidireccional. Hay que tomar en cuenta que en esta parte hay que revisar muy bien la configuración de Civil y también pues Autodesk ha trabajado en eso y algunas versiones traen parámetros por defecto y muchas veces hay que ver qué Serving Pack es el que se tiene que instalar para poder permitir el trabajo direccional de la manera correcta. Muchas gracias, Rinat. Excelente. Gracias, Martín. Bueno, gracias, estimado Juan Miguel. Creo que hiciste todas las preguntas y dudas que teníamos la mayoría. Bueno, estimado ingeniero Arturo, si tiene alguna consulta, tiene la palabra ahora. Bueno, de mi parte, tuve una llamadita de pronto, no pude escuchar toda la parte completa de Juan Miguel, pero me pareció interesante la pregunta. Yo creo que vi en algún lado donde se estaban reflejando las pérdidas de cada tubería. No vi la pérdida total. ¿Podría mostrarme ese dato nuevamente? La pérdida total de la red. Disculpe Arturo, ¿en qué zona en el perfil? Sí, exacto. O en planta, donde la tengas. Ok, aquí, vamos, acá. Aquí se muestra el peak flow, lo que es el caudal de salida de todo el sistema. Ok.
Bueno, eso es algo que, aprovechando tu pregunta, también lo puedes revisar acá. El sistema, puedes decirle cuál es el caudal de salida. Donde dice 12, Eh, creo. Vamos a ver qué figura hay. Ahí yo creo que se ve la pérdida, ¿verdad? oh, sí, claro, aquí. Lo que pasa es que estos son parámetros que tienes que configurar. En este caso, yo he trabajado el método racional, entonces trabaja con caudales pico y no le he definido que el sistema tiene pérdidas por exfiltración, por infiltración, o que cada pozo en sí tiene una tasa de infiltración propia, entonces el sistema en este caso no registra ninguna pérdida Ok, en ese aspecto, ¿verdad? Eh, Como les decía, aprovechando tu pregunta, en realidad el programa tiene muchos parámetros para configuración. Vamos a explorar acá, por ejemplo, un nodo. Eh, Cada nodo puede trabajar en cierta manera como un pequeño reservorio y son parámetros que uno le puede definir. Cada tubería se le puede definir aquí unas pérdidas adicionales, si tiene flujo adicional, en este caso, este ha sido un canal, vamos a aprovechar, este es un canal abierto, pero es un parámetro que ha sido modificado, en este caso por el usuario, para que sea un canal de una sección no prismática, en este caso, ¿verdad? En este caso, este es otro canal que se ha definido para simular una cuneta y de esa manera, pues, uno puede ir ingresando más valores para que el programa te dé un cálculo más acertado en dependencia de lo que tú quieras definir. perfecto. Bien, gracias, estimado ingeniero Arturo. Gracias, Renat, por la respuesta. Yo tengo una consultita, Renat. Cuando vi que importaste la red de tubería, el programa te analizó esa red existente, si no mal entiendo, y, y te dio las pérdidas y te analizó en cada una de las tuberías de una red existente. Pero el programa te puede indicar o te puede o proponer un diseño de estas tuberías que no están cumpliendo con el diámetro, o tienes que importar nuevamente una red desde Civil con diámetros superiores, o directamente lo haces acá en el programa SSA. De hecho, es algo que se analiza directamente en SSA. Por ejemplo, yo pude haber dibujado perfectamente mi red en Civil con valores menores a este diámetro y como te los demostré hace un momento, vamos a ver, en este caso, vamos a poner una tubería de 300, no una tubería de 800, y cuando se da el cálculo, el programa genera algunas alertas. Por ejemplo, acá puedes observar que este tramo se ha vuelto un color, o se ha resaltado en un color rojo. Vamos a modificar también acá. Vamos a ponerle 30, vamos a ponerle 20 para que generar el efecto. Aquí puedes observar, aprovechando que he tocado esta tubería, cómo se resalta eh, lo que es la condición de profundidad de la tubería. Aquí me está dando una alerta que está trabajando con una profundidad del 87% prácticamente, ¿ya? Aquí puedes ver, está trabajando casi el 90% de diseño. Entonces, cuando yo le baje este diámetro, el programa volverá a generar un error, vamos a ver. O no directamente un error, sino una alerta. Observa cómo al modificar este valor, todas las demás tuberías aguas arriba se han generado algunas advertencias. En este caso, al ser este un canal abierto, no me dice que está sobrecargado, sino lo que me dice que está inundado, es decir, que el tirante ha sobrepasado la profundidad definida por la sección del usuario. Y bien uno puede modificar acá todos estos valores. Bueno, esta red quiero que sea de 40, esto quiero que sea de 800, y posteriormente, bien llevársela toda la información de tuberías a Civil 3D, o si identificaste los puntos de diseño o los puntos de conflicto, lo más recomendado, bueno, lo que yo recomiendo es que lleves la información y le edites en Civil 3D. Esto porque no sé si ustedes han observado que cuando se trabaja con red de tubería en Civil 3D, muchas veces la profundidad o el depth zoom de cada pozo muestra valores por defecto de 2 metros cuando debería ser 20 centímetros. Y esto es algo que Autodesk ha corregido con un Servipack, pero en esa parte creo que Autodesk
la parte de las tuberías es muy, muy complicado trabajarlas o modificarlas. Y también algo que he observado es que por alguna razón modificar una tubería o una red de tuberías consume, a mi parecer, incluso más recursos de lo que consume modificar un corredor. O sea, al momento de importarlos siempre tendrás elementos que tendrás que modificar, dado que hay cierta interpolación o trabajo bidireccional en ambos programas, no todo se genera de una manera fiel en el traspaso de la información. Sí, lo que yo recomiendo es que, bueno, analices tu red, se modifique, identifique los puntos donde has hecho algunos cambios y estos cambios los trabajes en Civil directamente. Si no son muchos, si ya son demasiados, pues podrías optar a importar una red simplificada, que yo le llamo, digamos, eliminar todos los parámetros de cuenca, quedarte únicamente con nodos de red y de esa manera llevar la información. Aprovechando un poco tu pregunta, quiero que veas, bueno, que veamos algo. Por ejemplo, en esta zona, eh, vamos a quitar la imagen de fondo, quizás, para que se aprecie mejor. Vamos a cargar aquí, vamos a darle a descargar. En esta zona, bueno, vamos. En este caso, el tragante, al estar en una condición de cresta, el programa me exige que le dé un link o una tubería en donde va a pasar el flujo que no se intercepte. Y es por eso que que está acá, esta tubería, ha sido creada como una sección de cuneta. Entonces, al yo importar este tipo de información, si yo me la llevo así como la tengo, así en 3D, sí reconocerá que esto es una tubería, lo cual sería un error porque aquí únicamente estoy trabajando lo que es el modelado, pero no la presentación de un producto final. Entonces, al llevar yo esta información a Civil, lo más recomendable sería eliminar este link porque ya tengo el cálculo hidráulico, eliminar todas las cuencas que realmente no me están aportando información porque ya tengo un proyecto civil y hacer lo que, digamos, una depuración de archivo para llevarme únicamente lo que son las tuberías. Y de esa manera, bueno, se obtienen mejores resultados, pero recalco que no siempre se obtiene o se lleva el dato de la manera esperada, ¿verdad? Excelente, Renate, excelente. Excelente. Bueno, por mi parte ya no hay preguntas. No sé si, bueno, creo que nuestro compañero Carlos Calderón se desconectó nuevamente. Una pregunta, Eh, Martín. Creo que sí. Dígame. Sí, en el caso de los criterios de reglas de tubería que trabajan en Civil 3D, cuando importas toda la información hacia SSA, ¿cómo te funciona? ¿Te los detecta, te los reconoce? ¿Permite detectar cuando se da alguna alteración de estas reglas de criterio que has establecido ya? ¿Recuerdas eso que se establecen los pendientes y eso que se establece el cover con respecto a la superficie? Esa es la pregunta. No, de hecho, no, SSA no lo trabaja. Es decir, que si al momento que tú haces una modificación en la red, se da una violación a la regla que ya has definido en Civil 3D, el programa no lo reconoce de esa manera. En esta parte sí trabaja lo que es básicamente el cálculo hidráulico. El que sí lo trabaja, esa parte, y creo que lo he visto un poco, porque sí he modificado un poco en esa parte, creo que es lo que es el Storm Forward, ese sí creo que he visto o he leído un poco, que te permite tener un control sobre esos parámetros. Es decir, que tú le puedes decir que me permita modificar la red de tal tramo a tal tramo, o del tramo 1 completamente, y tú le defines una pendiente constante, pero de igual manera te permite modificar varios parámetros o tramos a la vez, pero no te permite definir si has hecho alguna violación a alguna de las reglas definidas en Civil 3D. Esa parte sí no lo hacen, esa parte. Entiendo. O sea que deben de volverlo a llevar a Civil y volver a evaluarlo como se hacía naturalmente. Pero ya esto rompería entonces el diseño hidráulico. Ah, sí, es correcto, exactamente. Ok, vale. Por mi parte, está bien.
Bueno, similar a la del ingeniero Arturo, es que configuraste a la hora, bueno, a veces uno, aparte del diseño meramente hidráulico, ¿verdad? Uno ve la parte de costos y movimiento de tierra y otras pautas, ¿verdad? En lo que respecta a la construcción ya del sistema. Cuando Bueno, propones este diseño, quiero agregar algo. A veces hay lugares donde la temperatura es muy fría y hay que respetar esos rangos, básicamente el cover con respecto a la superficie para que el líquido no experimente determinadas condiciones. Pero básicamente creo que es algo manejable, porque obviamente una cosa es el diseño hidráulico y la idea es combinar el diseño hidráulico con las demás condiciones, porque es solamente un asunto de ver cómo se maneja. Pero yo lo pregunto porque en nuestros países de Latinoamérica no se da, pero en otros países la temperatura afecta mucho y eso por lo tanto indica que si ellos pasan por un clima muy severo o extremo, entonces lo que garantiza que las tuberías se comporten adecuadamente es la profundidad que le dan o ese cover que le dan con respecto a la superficie. Es por eso la pregunta. gracias, ingeniero, gracias. Aló, Rinat. Sí, sí, claro, aquí estoy. Bueno, Ok, bueno, bajo tu pregunta de los... los parámetros, aló. Sí, sí, te escucho, te escucho. En los parámetros que tomas a la hora de diseñar la red, ¿verdad? Para el asunto de las pendientes, uno siempre busca que la tubería no se profundice, que se profundice lo menos posible para el asunto del movimiento de tierra y evitar las intersecciones ya con las otras redes, sean eléctricas, agua potable, sanitarias, etcétera, que existan, telecomunicaciones, ¿verdad? Etcétera. Eh, el SSA toma en consideración o lo puedes tú editar para que tome en consideración el diseño en base a la pendiente o en base a la fuerza tractiva o tensión tractiva, que llaman mucho en diferentes países, ¿verdad? Tiene muchas formas de llamarla. ¿Cuál de estos dos es el término o el parámetro que valora o que toma en consideración SSA a la hora de diseñar esto? Porque en civil podemos proponer en las reglas cobertura de tanto, pendiente de tanto, pero ya en el análisis es diferente porque ya meramente el cálculo hidráulico, ¿verdad? Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cuál de estos dos es el que influye más en el caso de SSA? Ok, me estás hablando, ¿verdad?, de lo que serían las tuberías de redes sanitarias, ¿cierto? También en la parte de la parte pluvial, en algunas ocasiones se toma en cuenta los parámetros de tensión tractiva o fuerza tractiva para las tuberías. Pero sí, también en la parte de red, el entregado residual es considerado también. Bueno, hasta el momento, como yo he trabajado la parte de CSA, ese tipo de parámetros o valores los he manejado respecto a la velocidad. No te sabría responder si se le puede configurar al software, que ese cálculo honestamente no lo he visto, eh, pero bueno, creo que con la velocidad, porque él sí te da reportes de velocidades, tú puedes ver en qué parte, en qué parámetro se está o no cumpliendo la condición que has especificado. Honestamente, no te sabría responder si el programa permite ese tipo de configuraciones. Ok, ok. Muchas gracias. Bueno, si no hay otro comentario, compañeros. Por mi parte, todo está bien claro, una excelente presentación, muy didáctica y muy informativa realmente, muy interesante, me gustó mucho. Van Miguel. De mi parte también, felicidades Rinat y gracias por esta exposición. Nos anima a seguir aprendiendo más porque creo que esto podemos aplicarlo de distintas maneras que tal vez en el trabajo lo estábamos haciendo de otra forma, pero ahora tenemos una perspectiva distinta que realmente me desafía, me reta a seguir aprendiendo esto. Gracias, Rinat, gracias, Martín. Ok, Bien, muchas gracias a todos. La verdad es que, bueno, les agradezco por el tiempo y, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Por todos sus comentarios. eh, gracias, Rinat. Bueno, gracias a todos, ¿verdad? Por su presencia. Gracias nuevamente, Rinat. Ha sido una
excelente presentación, muy detallada, muy preparada. Como dice nuestro compañero Miguel, pues nos anima a seguir aprendiendo de estas otras aplicaciones que vienen con Civil 3D. Bueno, recordarle que esta grabación la compartiremos, ¿verdad? Ya en estos momentos voy a dar cancelar. Agradecerle a Juan Miguel por su presencia, al ingeniero Arturo, que siempre está también prestándonos tiempo a estas exposiciones. Y bueno, estar atento, ¿verdad? A una nueva exposición que estaremos promoviendo pronto. A ver a qué compañero nos toca. Ahora voy a dar pausa o cancelar acá la grabación.